Entonces estamos grabando, chiquillos. ¿Ya? Bien atentos, chiquillos, a esta clase. Hoy día vamos a ver gráficos, vamos a ver análisis de gráficos de cinemática. Esto es como, entre comillas, siempre. Todos los años nos llegan un montón de consultas porque les suele complicar, no digo que a todos, pero a varios, el análisis de los gráficos de cinemática. Entonces lo importante de este estilo es que nosotros ahora veamos los elementos básicos para analizar los gráficos y mirar desde una perspectiva más sencilla estos ejercicios, que no son para nada tan difíciles como uno pensaría. De hecho, cuando hay un gráfico, como que me alegro porque hay que hacer poco cálculo usualmente. Más que nada un análisis general y clásico de, de los movimientos. Entonces nos vamos a ir a este punto. Antes de que comencemos propiamente tal, les pregunto, ¿en matemática ya vieron ecuación de la recta? Un poquito de geometría analítica, de ecuación de la recta o parábola, ese tipo de cosas. No han visto eso en matemática, no lo han visto. Ya. Perfecto, entonces esto va a ser como un mini adelanto a la clase de matemática, ¿ya? Pero nosotros lo pasamos, ¿cierto? Porque tenemos problemas con el tiempo. Ok, chiquillos. Entonces nos vamos a hablar de los gráficos. Primero tenemos que hablar un poco del punto de vista matemático, ¿qué son los gráficos? Nosotros los gráficos, nosotros los vemos en un, ¿cómo se llama? En un plano cartesiano, ¿cierto? Que el plano cartesiano tiene el eje vertical, que es el eje que nosotros llamamos el eje Y o el eje Y, y está el eje X. En el eje Y usualmente se pone la variable dependiente, es decir, una variable que depende de la variable X. Es decir, acá nosotros ponemos Y que depende de la variable X. Por ejemplo, acá perfectamente nosotros podemos graficar nuestras ecuaciones de movimiento. Por ejemplo, nosotros sabemos que la posición, ¿cierto? La posición depende del tiempo. Entonces nosotros pondríamos en el eje Y la posición y en el eje X nosotros pondríamos el tiempo. Otra cosa que nosotros podríamos hacer es la velocidad, quizás. La velocidad es una magnitud que también depende del tiempo, ¿sí? Entonces nosotros también podríamos graficar velocidad versus tiempo, etcétera. Todas las variables, en especial en cinemática, usualmente a nosotros nos va a interesar en el eje X, va a ir la variable temporal, y en el eje Y puede ir la velocidad, la posición o la aceleración. Desde ese punto de vista. Nosotros vamos a tener que los gráficos, nosotros podemos hacer distintos tipos de dibujos. Por ejemplo, nosotros podemos a veces ver que, y las dos básicas que vamos a ver van a ser que los movimientos se comportan de manera lineal, es decir, en rojito nosotros vamos a ir asociados a la función lineal, o también podemos tener movimientos que se comporten de forma cuadrática, es decir, que ahí no es tan fácil, sino que el gráfico va a describir una curva. Y ahí nosotros no vamos a tener la función cuadrática, o sea, la función lineal, sino que vamos a tener a la función cuadrática. Vamos a partir primero por la más fácil, que es la función lineal. Eh, Bien sencillo, chiquillos. Cuando nosotros, cierto, tenemos nuestro gráfico, hoy día nomás llegaron tarde, porque se han ido metiendo de a poco. Disculpen. Nosotros vamos a tener acá nuestro gráfico, digamos, nuestros dos ejes. Tenemos nuestro eje Y y tenemos nuestro eje X. Una función lineal vamos a definir que es una función que es recta. Bueno, hay dos tipos, está la función afín y la función lineal. Para nosotros nos da lo mismo esa distinción, es totalmente irrelevante. Va a ser una función, ¿cierto?, que pase, o sea, es una función que es recta, básicamente, corta al eje X en un punto y corta al eje Y en un solo punto. La función se llama función lineal porque, en este caso, la función que nosotros podemos llamar f de x, o simplemente a veces podemos llamar y, da lo mismo, estas dos son sinónimos, nosotros podemos llamar a la función y se puede escribir en términos de mx más n.
Ujú. Se le dice lineal porque la variable dependiente, que en este caso el eje X, este es el eje Y, la variable independiente, perdón, el X está elevado a 1. Entonces esto se llama factor lineal. Ujú. Cuando el valor de X está elevado al cuadrado, vamos a decir que es cuadrático. Cuando esté elevado a cubo, vamos a decir que es cúbico, etc. ¿Ya? Ahora nosotros nos vamos a quedar con la principal, ¿cierto? Que es el factor, que es una función lineal, que es, en este caso, la variable independiente está elevada a 1. Pero, ¿qué son estas cosas? ¿Qué son el m y el n? Básicamente, chiquillos, el m es lo que nosotros llamamos la pendiente. El m es la pendiente de la recta, y el n es el que llamamos coeficiente de posición de la recta. Coeficiente de posición. La pendiente mide el grado de inclinación de la recta. Es decir, el valor de m me indica el valor de inclinación de la recta. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una pendiente pequeña, como podríamos verlo, una pendiente pequeña indica que la recta, ¿cierto?, está bastante baja. Y por ejemplo, si tenemos una pendiente muy grande, un valor de m grande, vamos a tener que la pendiente puede ser muy alta. ¿Cierto? Acá nosotros, por ejemplo, podemos tener un valor de m pequeño, y acá nosotros vamos a tener un valor de m que es grande. Básicamente eso nos mide. ¿Cómo se calcula la pendiente? La pendiente se calcula fácilmente, como lo pueden ver en la diapositiva. Nosotros vamos a tener que es delta I sobre delta X. ¿Alguien se acuerda, chiquillo, qué significaba este triangulito que yo le llamo delta? ¿Qué significaba este triangulito en física? Diferencia, exacto, Melina. Entonces nosotros vamos a ver una diferencia. Vamos a hacer una diferencia de puntos. Es decir, para nosotros calcular la pendiente de una recta, siempre vamos a necesitar 2 puntos. Digamos que nosotros tenemos una recta de este estilo, ¿cierto? Tenemos el eje X, tenemos el eje Y, vamos a dibujar una recta, digamos una recta de este estilo, y nosotros siempre vamos a necesitar 2 puntos. Digamos que vamos a utilizar un punto acá, y digamos que vamos a necesitar un punto acá. Siempre necesitamos 2 puntos para calcular una pendiente. 2 puntos cualquiera, da lo mismo donde estén. Pueden ser 2 puntos acá, ¿cierto? Podría ser un punto acá y un punto acá. Simplemente necesito 2. ¿Ya? Lo estoy poniendo ahí para que sea un número sencillo. Digamos, por ejemplo, que este número es el 3 y este número acá es el 5. Digamos que este número de acá es el 6 y este número de acá es el 9. 6. Entonces, este punto de acá es el punto 5,9 y este punto de acá es el punto 3,6. Chiquillos, si hago algo que no entiendan, me detienen y lo revisamos. ¿Ya? Ya, me detienen, me avisan, yo estoy bien atento al chat. Ya, lo tengo acá a un ladito, así que lo veo. Entonces, la pendiente es un valor que se calcula así. Ustedes le pueden poner, pónganle nombre a los puntos. Ustedes le vamos a poner acá, da lo mismo en qué orden. Acá le voy a poner 1 y acá le voy a poner 2. Y la pendiente, que se ve feo ese 2, lo siento. Hay 2. La pendiente es delta I, la diferencia en Y, sobre la diferencia en X. Es decir, I2 menos I1. Y abajo también tiene que respetar el mismo orden, es decir, X2 menos X1. Y ustedes también pueden hacerlo al revés, es decir, también puede ser I1 menos I2, da lo mismo, y puede ser X1 menos X2. Es irrelevante cuál resten primero y cuál resten después. Simplemente tienen que
mantener el convenio, es decir, que si ustedes están restando 2 menos 1, ustedes restan 2 menos 1 arriba y abajo. Es decir, 2 menos 1 en y, 2 menos 1 en x. Ya, y si están restando 1 menos 2, también hace lo mismo. 1 menos 2 en y 1 menos 2 en x. Esa es la única regla para calcular una buena pendiente. ¿Ya? Usemos la fórmula de arriba, que es la más común que se utiliza. En este caso, me podrían decir ahí en el chat, ¿cuánto es el valor de I2? Es decir, el valor de la componente I del punto 2. Me estoy refiriendo. 9, ¿cierto? Porque acuérdense que el par ordenado, para los que no se enteren, siempre va primero la X y siempre va, y después va la Y. Entonces acá está la Y, el 9, el segundo. Y el valor de I1, es decir, el valor de I, pero del punto 1, perfecto, Kiara, es 6. 9 menos 6. Y lo mismo para abajo. ¿Cuánto es el valor de X para el punto 2? 5. ¿Y el valor de X para el punto 1? 3. Perfecto. Hago. Esto es 3 arriba. Esto es 3 abajo. O sea, estos 2 abajo. Y el valor de la pendiente me da 3 medios. Y listo. Esa es la pendiente. ¿Se entiende cómo calcular una pendiente, chiquillos? ¿Dudas cómo calcular una pendiente? Ya. Hagamos un ejemplo final. Yo sé que estos varios lo pasaban. Es una exacta, Araceli, es una ecuación lineal. Hagamos un último ejemplo para ver si lo comprendimos bien. Y, ¿cómo se llama? Y lo vamos, y lo hacemos. Hagamos una recta de este estilo. Y digamos que este número de acá es 5. Y este número de acá es 4. Ahora, este punto de acá, si me creen, este punto de acá es el 0,5. Y este punto de acá es el 4,0. Vamos a calcular la pendiente rápidamente. Bien, ustedes me dicen. Chiquillos, volví. Probando. Probando. ¿Me escuchan? Ya, Ya volvió. ya volví. Chuta, se me borró todo. ¿Hasta dónde quedaron, chiquillos? Ah, qué raro que me haya caído. Porque no se cortó la luz, nada. ¿Ya? Estábamos haciendo el último ejemplo, ¿no? Sí, se escucha, ¿cierto? Probando. Ya, sí. 6:48, sí. Ujú. Ya. Chiquillos, se me escucha bien, ¿cierto? No se me interrumpe, no se me corta por ahora. Me escucho lineal, ¿no? Ya. Perfecto. Gracias. Ya estábamos haciendo este ejemplo. Acá este era el punto 0,5 y este era el punto que yo les dije, este era el punto 4,0. Ya. ¿Cuánto sería la pendiente de esto? Lo primero que siempre les recomiendo es decir, pónganle un nombre a cada punto.
por ejemplo, ¿cuál quieren que sea el punto 1? ¿El de abajo o el de arriba? Ya. La Meilín ganó. Ya. Puso 1 y este va a ser el punto 2. ¿Ya? Da lo mismo. Así lo eligió Meilín y funciona. Entonces, ahora lo que tengo que hacer ahora yo es restar. Ujú. Bien, ¿cuánto es I2 menos I1? Para que me ayuden en el chat. I2 menos I1. 5 menos 0. Súper, ¿cierto? Porque este es el valor 2 y este es el valor 1. Y ahora tengo que hacer x2 menos x1. ¿Cuánto sería? Exacto, 0 menos 4. Y el valor de esta pendiente me quedaría en 5 dividido menos 4, y esto me queda en menos 5 cuartos. ¿Sí? Ya. ¿Alguien se perdió en estos, chiquillos? ¿Sí? ¿Todo bien? Si no, le damos nomás con el power. Ya. Ahí la pendiente nos dio negativa. Ah, es que más cómodo, Franz, anotar la fracción así, o sea, eh, cuando tú tienes una fracción, no sé, tú acá tienes 5 cuartos y el menos lo tiene arriba, da lo mismo a qué número le ponga el menos. Esto es lo mismo que menos 5 sobre 4, eso es exactamente idéntico, y eso es lo mismo que algunos le ponen el menos acá, afuera. Todo es lo mismo. Ujú. Ya. Entonces volvemos al power. La magnitud de la pendiente de la recta, ¿cierto? Indica el grado de inclinación. Mientras más vertical, mayor es el valor modular de la pendiente. Entonces acá tenemos que el valor de la pendiente roja, en valor positivo, valor absoluto, es más grande que el de la verde y es más grande que el de la pendiente morada. ¿Ya? Continuando, el signo de la pendiente depende. Si la pendiente es cuesta arriba, es decir, va así, va entre comillas subiendo, la pendiente decimos que es positiva. Si la pendiente va cuesta abajo, decimos que la pendiente es negativa. Si la pendiente es horizontal, decimos que es 0. Y si la pendiente es vertical, decimos que esto es una pendiente indefinida. Es decir, esta pendiente no existe. Las unidades de la pendiente, nosotros la podemos calcular dividiendo los ejes. Como nosotros la pendiente la calculamos utilizando la división en el eje Y, dividiendo la posición en el eje X, las unidades de la pendiente tienen que ser las unidades del eje Y que van arriba, es decir, en este caso, por ejemplo, metros, y abajo, la unidad del eje X es segundo. Entonces, la unidad de la pendiente en este caso sería metros por segundo. Y nos orienta. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un gráfico de posición versus tiempo, y la pendiente me mide en metros por segundo. ¿Qué magnitud ustedes creen que puede representar este gráfico, la pendiente? Perfecto, ¿cierto? Puede ser la velocidad, ¿ya? Ojo, no es correcto decir ningún gráfico te va a entregar un vector. Los gráficos no entregan la velocidad, no entregan la aceleración. Lo que entregan los gráficos son el módulo de la velocidad, o bien la rapidez, o entregan el módulo de la aceleración, o bien, ¿cómo se llama? O sea, no, el módulo de la aceleración no tiene equivalente escalar. Pero a lo que me refiero es que eso, que ¿cómo se llama? Dado que los gráficos no nos dicen ni dirección ni sentido, no nos pueden dar el vector completo, porque el vector completo viene con dirección y sentido. Solo nos dan el número, y ese número nosotros lo tenemos que interpretar.
¿Ya? Ok, etcétera. Ahí está. Pero acá, entre paréntesis, ¿cierto? Como siempre. Ah, miren, acá estoy con lo del power. Acá representaría la magnitud de la velocidad. ¿Ya? ¿Y qué pasa si no es una recta? ¿Cómo nosotros podemos hacer el análisis de la pendiente de algo que no es una recta? Entonces lo que nosotros hacemos, el problema con las curvas es que la pendiente cambia. En cada punto que ustedes tomen de la curva, la pendiente es distinta. Entonces, por ejemplo, si se fijan, ahí por ejemplo se trazaron dos pendientes. ¿Cómo son las pendientes unas de otras? ¿Cómo es la pendiente verde en comparación a la pendiente roja? En tamaño. ¿Más grande o más pequeña la pendiente verde? Es mayor, ¿cierto? Porque está más inclinada. Imagínense esto fuera un gráfico de posición. Exacto, imagínense esto fuera un gráfico de posición versus tiempo. Si esto fuera un gráfico de posición versus tiempo, esto medido en metros y esto medido en segundos, nosotros tendríamos que la pendiente correspondería al módulo de la velocidad. Ujú. Si acá la pendiente corresponde al módulo de la velocidad, nosotros acá decimos que, no sé, tenemos una velocidad más pequeña y acá la velocidad aumenta su valor. ¿Qué tipo de movimiento tenemos acá? Un movimiento en el que la velocidad va incrementándose. Ujú. ¿Qué tipo de movimiento estoy viendo yo acá? La velocidad no es exacto, Meilín, tenemos un MRUA, es decir, la velocidad va aumentando, existe una aceleración. ¿Y cómo sé que existe una aceleración? Porque la velocidad va aumentando. Exacto, cambia. Eh, Ahora vamos a ver otro concepto, ¿cierto? Que es el concepto del área bajo la curva. El área bajo la curva es básicamente lo que dice el nombre. Es lo que yo tengo, por ejemplo, yo voy a tener una recta, que en este caso, por ejemplo, esta es mi recta, la que aparece acá. Ujú. Y yo quiero calcular el área que hay entre la recta que yo estoy haciendo, recta o curva, y quiero calcular cuánto es el área que hay debajo entre la recta y el eje X. Siempre. Siempre es entre la curva que yo estoy analizando, curva o recta, da lo mismo como sea, y el eje X. Siempre ese es el significado que yo estoy calculando cuando calculo el área bajo la curva. Araceli, sí, da lo mismo, da igual si disminuye la velocidad, exactamente. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿cómo se calcula el área bajo la curva? El área bajo la curva depende de cuál sea la figura geométrica que se esté calculando. Por ejemplo, acá la figura geométrica es un rectángulo, ¿cierto? Como acá la figura geométrica es un rectángulo, yo calculo con el delta X y lo multiplico por el delta Y y así yo obtengo el área. Pero en cambio, si yo tengo un triángulo, yo tengo que tomar el delta X, multiplicarlo por el delta Y que existe, pero como es un triángulo lo tengo que dividir por 2. Entonces, por eso acá la fórmula varía de acuerdo a cuál es la figura geométrica que se forma en el área bajo la curva. El área correcta bajo la curva es siempre, como repito, es siempre el espacio que hay entre el eje X y la curva. Es decir, por ejemplo, si esta es mi curva, esta azulita que yo estoy marcando, el área bajo la curva siempre es eso de acá. Siempre es el espacio que hay entre la curva y el eje X, aunque sea para arriba. Eso es el área bajo la curva. Esto no es el área bajo la curva. Esto es, las áreas sobre el eje X se cuentan como positivas y las áreas bajo el eje X
se cuentan como negativas. Entonces acá nosotros tenemos un área positiva y acá nosotros tenemos un área negativa. Las unidades del área bajo la curva se obtienen de la multiplicación de los ejes. Disculpe. Cristóbal, ¿estaba hablando? Ya. Perdón. Cristóbal, si tiene alguna duda, me dice nomás. ¿Ya? Sé que a veces se nos puede prender el micrófono por accidente, así que también lo tengo considerado como una posibilidad. No se preocupen. Las unidades del área bajo la curva se obtienen por la multiplicación de los ejes. Es decir, ustedes, por ejemplo, acá tengo un gráfico de velocidad versus tiempo. Y acá, por ejemplo, yo tengo que obtener el área del triángulo. O sea, acá tengo un área compuesta. Tengo el área del rectángulo, que es el área de abajo, y tengo el área del triángulo. Pero sin embargo, siempre voy a tener que multiplicar el X por el Y. Entonces, las unidades del eje X son metros por segundo. Y las unidades del eje Y son los segundos. Por lo tanto, si yo multiplico esto por esto, segundo con segundo se me va, y lo que me da es en metros. Es decir, en un gráfico de velocidad versus tiempo. ¿Qué me podría estar indicando el área bajo la curva? Una distancia, exacto. Acá, bueno, en cinemática tenemos varios tipos de distancia. Tenemos la distancia recorrida y tenemos el módulo del desplazamiento. Exacto, puede ser cualquiera de las dos dependiendo de lo que nosotros estemos analizando. ¿Ya? Gráficos de cinemática son tres, y para ello debemos evaluar la pendiente y el área bajo la curva. Área bajo la curva. Entonces, nosotros vamos a tener el gráfico de posición versus tiempo, vamos a tener el gráfico de rapidez o velocidad versus tiempo, y vamos a tener el gráfico de aceleración versus tiempo. Estos son los tres gráficos clásicos que nosotros vamos a tener. El gráfico de posición versus tiempo, nosotros vamos a ver que la pendiente corresponde a la rapidez o la velocidad. El área bajo la curva no corresponde a nada. En un gráfico de velocidad versus tiempo, nosotros vamos a tener que la pendiente es la aceleración y el área bajo la curva es el desplazamiento o la distancia recorrida, dependiendo de cómo lo vemos. Y en el caso C, el de aceleración versus tiempo, la pendiente no es nada que nos interese a nosotros, pero el área bajo la curva corresponde al cambio de velocidad. Ya los vamos a analizar uno a uno. No existen tiempos negativos, por lo tanto nosotros solo vamos a trabajar en estos ejes de acá. ¿Sí? Es decir, usualmente cuando nosotros dibujemos nuestros gráficos de cinemática, nos basta dibujar así y así, porque todos nuestros movimientos van a estar en estos ejes. El resto, como no hay tiempo negativo, no van a ser objeto de análisis. Bien. Un gráfico posición versus tiempo. Nosotros tenemos en un gráfico de posición versus tiempo vamos a tener dos distintos gráficos para el MRU. Fíjense acá. Para un MRU, nosotros tenemos que la ecuación de itinerario, que la ecuación de itinerario es la ecuación de la posición. Entonces, grábense posición, va con la ecuación de itinerario. Itinerario. Ajá. Fíjense, la única diferencia entre estas dos es que, la primera no tiene, como la aceleración es cero, no tiene el término al cuadrado. Por lo tanto, acá la variable es el tiempo. Como la variable es el tiempo y está elevado a 1, el gráfico va a ser una recta. En el caso de un MRU va a ser una recta. ¿Y de quién va a ser la pendiente? Como la pendiente es la velocidad, si la velocidad es positiva, en nuestro marco de referencia,
va a subir la recta, y si la velocidad es negativa, porque la velocidad de la pendiente, nosotros vamos a tener que la recta va a ir bajando. ¿Ya? Lamentablemente, en este caso, en los MRUA, como tenemos un término al cuadrado, el gráfico no va a ser recto, porque tenemos un cuadrado y por lo tanto va a ser una curva. Vamos a tener parábolas. Ujú. En este caso, si la parábola va hacia arriba, significa que la aceleración es positiva. ¿Sí? Y si nosotros tenemos que la aceleración va hacia abajo, nosotros vamos a tener, o sea, si el gráfico va hacia abajo, nosotros vamos a tener una aceleración negativa. ¿Sí? Eso claramente. Entonces acá vamos a hacer un gráfico de posición. Profe, ¿puede volver una atrás, por favor? Sí. Está listo, ¿no? O me avisan cuando terminen de escribir. Ya listo, ahora sí, gracias. Una intersección puede representar cualquier cosa. Por ejemplo, si acá, en términos súper generales, si tú acá tienes la propiedad, no sé, tú estás midiendo la propiedad M, y tú tienes una intersección en el gráfico, tú vas a tener que justamente, usualmente acaba el tiempo, ¿cierto? Justamente pasa que en este tiempo de acá, en el tiempo t, pasa que el valor de la propiedad m es el mismo. Por ejemplo, si la propiedad m es la posición, nosotros podemos decir en este caso que en el tiempo t, la posición de los objetos es la misma. Ujú. Porque justamente en t pasa que la posición es la misma. Si esto cambia, por ejemplo, acá ponemos velocidad, vamos a tener, y podemos decir que en el tiempo t, la velocidad de los objetos es la misma. Significa esto, borrando entre comillas lo de arriba, significa, por ejemplo, si yo tengo un gráfico de velocidad versus tiempo, y tengo ahí, ¿significa que se encontraron? No, no significa que se encontraron. Solo sé que la velocidad es la misma, nada más. Para saber si se encontraron o no, tengo que ver el de posición. Y también, Maylin, sí pasa para la aceleración. Bien. Entonces vamos a hacer este gráfico. Acá tenemos 4 cuerpos, A, B, C y D, que se mueven en línea recta. Y yo voy a hacer el primer ejemplo. A, el cuerpo A parte desde el origen de un sistema en reposo con una aceleración mayor que cero. Es decir, es un MRU-A. Como es un MRU-A y tiene una aceleración mayor que cero, nosotros vamos a hacer esto mismo. Como nosotros vamos a hacer acá el gráfico, y nosotros queremos acá el gráfico de posición versus tiempo, es decir, arriba queremos la posición y acá abajo queremos el tiempo. Lo primero, en la ecuación de itinerario, nosotros tenemos que ver varios factores. X es igual a x0 más la velocidad inicial por el tiempo, acá voy a poner 0 de inicial, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Uh-huh. Ahí lo tenemos. Bien, lo que nos importa es esto. Como nosotros tenemos que, acá nos dicen que el cuerpo A, volviendo a la diapo, nos dice que el cuerpo A parte desde el origen y que tiene aceleración positiva. Entonces, en este caso, dibujemos todo el cuerpo A con rojito. El cuerpo A
parte desde el cero, significa que su posición inicial es cero. Y su aceleración me dicen que es positiva, mayor que cero. La posición inicial me define de dónde parte la recta, la curva en este caso. La curva parte desde el cero. ¿Por qué? Porque desde el comienzo su posición inicial es cero. Como me dicen que tiene aceleración, significa que tiene un término al cuadrado. Y como tiene un término al cuadrado, ¿cómo sería el gráfico? ¿Sería una recta o sería una curva? ¿Cuál de los dos? ¿Una recta o una curva? Si tenemos que hay aceleración. Ya Meilín dice una curva. ¿Alguien dice algo más? Lo mismo. Y para los demás chiquillos, siempre que tenemos aceleración, el gráfico de posición versus tiempo es una curva. Entonces va a ser una curva, pero ahora me tengo que imaginar, ¿va a ser una curva hacia arriba o va a ser una curva hacia abajo? ¿De qué depende eso? Ujú. Ya, ¿qué significa eso? Eso. Ya, supongo que te refieres a lo mismo, Ignacio, ¿cierto? Mira. De hecho, sí. Miren. Depende si la aceleración es positiva y negativa, y en este caso, obviamente, el sistema de referencia, Meili. Tienes toda la razón. Como yo les dije, estas clases están hechas con el sistema de referencia convencional. Si el sistema de referencia es convencional, nosotros lo que vamos a hacer, estamos asumiendo que positivo es que sube. Por eso nosotros vamos a decir que si la aceleración es positiva, el gráfico del cuerpo A va a seguir esa tendencia. ¿Ya? Porque estamos con el sistema de referencia convencional. Este es el gráfico de A. Vámonos con el gráfico de B. Acá el cuerpo B parte a menos 2 metros del origen, con una velocidad constante mayor que cero. ¿Ya? Entonces nos vamos para acá y démosle otro color al cuerpo B. Digamos azulito. El cuerpo B me dice que parte, es decir, su posición inicial, es menos 2. Y me dice que tiene una velocidad constante. ¿Ya? Si no se me escapa nada más, eh, constante mayor que cero. Es decir, es una velocidad constante y que es positiva. Mayor que cero. Ahora sí nos vamos a dibujar al cuerpo B. Primero, ¿de dónde parto dibujando la figura? Desde el menos 2, ¿pero en qué eje? ¿Desde este menos 2 o desde este menos 2? Exacto, el eje Y, porque la posición está graficada en el eje Y. Por lo tanto, de acá parto, desde el eje Y. Ahora, segundo, me dicen que la velocidad es constante. ¿Esto significa que el gráfico va a ser una recta o va a ser una curva? ¿Una recta? Una recta, perfecto. ¿Y por qué es una recta? Porque si la velocidad es constante, la aceleración es cero. ¿Sí? Si la aceleración es cero, en la ecuación de arriba este término se va y me queda una ecuación lineal. Ahora bien, ¿va para arriba o va para abajo la curva? ¿De qué depende de eso? Va hacia arriba, ¿cierto? ¿Pero por qué va hacia arriba? Exacto, porque es positiva. Entonces yo voy, dibujo mi curva y yo tengo que el objeto B describe una curva hacia arriba. ¿Me van siguiendo, chiquillos, cómo armar un gráfico de este estilo? Ya, perfecto.
Perfecto, perfecto. ¿Alguien está muy perdido, chiquillos? Me avisa. ¿Ya? Continuamos. Vamos al ejemplo C. Hagamos el ejemplo C y pasamos al otro gráfico. Ya, y ahí ustedes me van a decir todo. Yo voy a anotar los datos. El cuerpo C parte a 3 metros del origen con una velocidad inicial y aceleración, ambas mayores que cero. Y parte a 3 metros del origen. Entonces ahora cambiamos el color, digamos que esto va a ser morado. Y vamos a tener que el cuerpo C parte a 3 metros del origen. Vamos a tener que la velocidad inicial es mayor que cero y vamos a tener que la aceleración es mayor que cero. Las fórmulas sí, pues, Iván, porque es lo mismo, solamente que ahora estamos viendo. En la clase pasada nosotros las vimos. La clase pasada nosotros las vimos solamente en álgebra y esta clase estamos viendo cómo se grafica. Nada más. El x0 es la posición inicial a la serie. Es de donde parte el cuerpo. Esa es como la anotación. Chuta. Bien, ¿cómo iría este gráfico? Ayúdenme totalmente ustedes. ¿Dónde lo comienzo a dibujar? Ya, esto es como para poner en práctica. Desde el 3. En el I, en el 3. Perfecto. Entonces parto acá, aproximadamente lo parto acá en 3. ¿Y después qué hago? ¿Cómo lo dibujo? Ya, es una curva. Sí, siempre parte desde el I. Una curva positiva hacia arriba, ¿cierto? Entonces sería un movimiento de ese estilo. Claro, siempre parte desde el I porque siempre parte de su posición inicial. Y va hacia arriba. Entonces se entiende cómo dibujamos todos estos movimientos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Seguimos, pues, chiquillos. Pasos para graficar. Siempre identificar los ejes, ¿ya? Identificar el punto en el tiempo cero. ¿De dónde parto? Identificar la pendiente. ¿Es una recta o una curva? El paso 4, la pendiente es positiva o negativa. Eso es todo lo importante. Ujú. Y si es variable, ¿aumenta o disminuye? ¿Ya? Esto es siempre lo que nosotros vamos a hacer. Estos son los pasos para graficar. Identificamos cuál es cuál y vamos haciendo lo que necesitemos. Bien. Gráficos de velocidad versus el tiempo. Acá, la ecuación, si se fijan, es la misma, excepto que como en el MRU, nosotros no tenemos que haya aceleración, la aceleración se cancela y terminamos en la ecuación de ahí. Nada más que eso. Ujú. Pregunta acá. En el MRU, ¿la velocidad depende del tiempo? ¿Hay una dependencia del tiempo en la velocidad en el MRU? No hay una dependencia porque el tiempo no aparece en la fórmula. ¿Dónde está el tiempo? En ningún lado. Nosotros podríamos pensar que el tiempo está multiplicado por cero. Es decir, nosotros podríamos pensar que acá el tiempo está multiplicado por cero. Entonces, en un gráfico de velocidad versus tiempo, nosotros tenemos que el valor que acompaña al tiempo es cero, es decir, la pendiente es cero. ¿Cómo es un gráfico que tiene pendiente cero? ¿Cómo un gráfico de pendiente cero? Exactamente, paralela al eje X. Entonces,
En un MRU vamos a tener que, como la pendiente es 0, porque la aceleración es 0, nosotros vamos a tener rectas horizontales. ¿Sí? Va a ser positiva si la velocidad es positiva y va a ser negativa si la velocidad es negativa, concretamente. En el MRUA la pendiente no es 0, pero la tenemos solo elevada a 1. ¿Qué creen que va a ser? ¿Curvo o recto? Este gráfico. En un MRUA. ¿Curvo? Ahí tenemos una opinión. Y miren lo que es. Recto. ¿Por qué recto, chiquillos? Porque el tiempo está elevado a 1. Es curvo cuando el tiempo está elevado a 2. ¿Sí? Fíjense en la anterior. En la anterior nosotros teníamos, en la ecuación de itinerario teníamos que el tiempo estaba elevado a 2. Por eso nos daba una curva. Y como el tiempo estaba elevado a 2, básicamente la curva era lo que nos ponía. ¿Se entiende? Pero acá la ecuación de itinerario no está elevada, o sea, la ecuación de velocidad no tiene ningún cuadrado. Por lo tanto, en un MRUA, nosotros vamos a tener que son rectas. ¿Y de qué depende la recta? Si la recta sube es que la aceleración es positiva, y si la recta baja es que la aceleración es negativa. La aceleración es negativa. Ahora, los puntos de inicio en el eje Y, este punto de inicio va a ser, depende de cuánto valga la velocidad inicial. ¿Sí? Siempre las curvas parten desde la velocidad inicial. Cote, es retardado, pero a nosotros no nos importa. No nos importa eso. Para nosotros todo es acelerado. Y aparte depende del punto de vista. Porque mira, de hecho el tema de si es retardado o no depende del punto de vista. Pero déjeme cambiar el color a negro. Los ejes siempre los voy a hacer en color negro. Entonces digamos que por ejemplo nosotros tenemos una velocidad que parte acá, no sé. Y digamos que parte acá en 5. Después, por ejemplo, acá la velocidad va en 2, ¿cierto? La velocidad va en 2 y la velocidad llega, en este punto, la velocidad llega a 0, ¿cierto? Entonces uno va diciendo que en el tramo, ¿cierto? En el tramo de 0 hasta el tiempo 1, que es el que está pasando, el tramo de 0 hasta T1, va yendo más lento. Pero ¿qué pasa después? La velocidad se empieza a volver negativa. Y cuando la velocidad se empieza a volver negativa, significa que ya el cuerpo no se está moviendo hacia la derecha, sino que empieza a moverse hacia la izquierda. Y cuando el cuerpo empieza a moverse hacia la izquierda, y cuando, exacto, Meilín, cuando el tiempo empieza a moverse con la izquierda, ¿qué le empieza a pasar a la velocidad? Empieza a pasar de 0, acá por ejemplo digamos que es 2, ¿cierto? Y acá empieza a pasar que, no sé, en menos 5, etcétera. Es decir, después de que cuando la velocidad se vuelve 0, después se invierte el signo de la velocidad, y cuando se frena, tú puedes decir que esta es la etapa de frenado. Esta de acá es la etapa de frenado. Esto es el frenado. Y acá empieza a acelerar al otro lado, básicamente. ¿Dudas con esto, chiquillos? ¿Les contesto? Y contesté un poco tu ayuda, ¿cierto, Cote, no? En parte. Ya. Ya, chiquillos. Denme un minutito. ¿Ya? Voy a pausar un poco la grabación, que me está pidiendo ayuda a mi mamá para meterse a sus clases online. Entonces, denme un segundo. Reanudamos la grabación y volvemos. Ya. Entonces, ahora, vamos a hacer el mismo gráfico. ¿Ya? Vamos a hacer el gráfico desde la A hasta la C.
¿Sí? Entonces, borramos, corregimos y lo hacemos de esta forma. Entonces, el cuerpo A es el cuerpo en rojo, ¿cierto? El cuerpo A partía desde el reposo, ¿cierto? Déjenme ver bien los datos del cuerpo A. El cuerpo A parte desde el origen del sistema en reposo con una aceleración positiva distinta de cero. Es decir, el cuerpo A, su posición inicial es cero, parte desde el reposo, es decir, parte quieto, con una aceleración mayor que cero. Lo primero, acá tengo el gráfico de velocidad versus tiempo. Ya, porque a mí me están pidiendo graficar la velocidad versus el tiempo. Entonces, lo primero es ubicarme. ¿Desde dónde parto? Desde cero. ¿Por qué parto desde cero a la serie? No es exactamente eso, porque esto es la posición inicial, y la posición inicial no es lo mismo que la velocidad inicial. La velocidad inicial es un término distinto. La posición inicial se refiere, la posición inicial es algo que se mide en metros, y la velocidad inicial es algo que se mide en metros por segundo. ¿Sí? Exacto. Ahí está la verdadera razón, como lo dice el Ignacio y la Isi, como está en reposo, nosotros podemos decir que la velocidad inicial es cero. Entonces nosotros partimos nuestro gráfico desde acá en cero. Ujú. Bien. Ahora, tengo que pensar, ¿esto es recto o esto es curvo? ¿Es recto o es curvo? Ya, ¿por qué curvo, Meilin? Pero chiquillos, ¿sí? Ya, acá tenemos opiniones disidentes, ¿cierto? Mírenlo acá. ¿Qué estamos graficando? Estamos graficando velocidad versus tiempo. Si estamos graficando velocidad versus tiempo, en el caso del MRUA, si hay aceleración, es recto. Lo que están pensando es que es curvo cuando hay aceleración, pero en un MRUA. Cuando nosotros tenemos posición. En un MRUA la posición es curva, pero la velocidad es recta. No sé si me entienden la diferencia. Exacto. ¿Ya? Entonces, por eso acá nosotros vamos a tener una recta. Vamos a tener una recta. Bien claro este concepto. ¿Y la recta va para arriba o para abajo? Para arriba porque la aceleración es positiva. Y ahí lo tenemos. Ese sería nuestro gráfico B. O sea, A. Ahora vamos a nuestro gráfico B. El cuerpo B ajá. El cuerpo B nos dice que parte a menos 2 metros del origen con una velocidad constante mayor que cero. Es decir, nosotros vamos a tener que acá el cuerpo B tiene una posición inicial de menos 2 y me dice que tiene una velocidad que es constante pero que es positiva, mayor que cero. ¿Desde dónde yo parto dibujando mi recta? ¿Ya? Porque sabemos, ya derechamente acá no tenemos. Desde el eje Y.
Acá me dicen que es desde el -2. Es decir, la parto dibujando desde acá abajo. Ya. Nuevamente, chiquillos. Este es el valor de la posición inicial. El valor de la posición inicial no importa acá, porque nosotros estamos evaluando velocidad. Exacto. Como nosotros estamos graficando velocidad, la posición inicial no nos importa. No importa esto. Como nosotros estamos graficando, en este caso, la posición, o sea, estamos graficando la velocidad, me dicen que la velocidad es constante y es positiva. Entonces, como la velocidad es constante y positiva, la dibujo constante y positiva. Es decir, parte desde un valor positivo, y se mantiene positivo. ¿Cierto? B es un MRU que tiene A igual 0. Acá da lo mismo ahora porque no nos dan números, po. Entonces tenemos que inventar de dónde parte. ¿Se entiende, no? ¿Alguna otra duda con esto? Ya, súper. Ya. Y vámonos con el C ahora. El C nos dice 3 metros del origen con una velocidad inicial y aceleración, ambas mayores que 0. Es decir, ahora en el caso C, el moradito que nosotros notábamos, nosotros teníamos que la posición inicial eran 3 metros. La velocidad inicial es mayor que 0 y la aceleración es mayor que 0. Primero, ¿de dónde parto dibujando? En este caso. Da igual, pero exacto, parto desde una parte positiva, desde alguna parte de acá. Ahora la pregunta, ¿es horizontal para allá o para allá? ¿Para dónde lo dibujo? Para arriba. Eso. Y tal cual. Ya yo tengo mi gráfica de ese movimiento. Súper bien, chiquillos. Estamos excelentes. Ahora le damos un poquito más rápido, hacemos el tema de la aceleración muy rápido. Los gráficos de aceleración versus tiempo, chiquillos, son muy sencillos. La pendiente no significa nada y el área bajo la curva indica el cambio de velocidad. En el caso de un MRU, como la aceleración es 0, el gráfico es como nada. Es decir, básicamente la recta que se dibuja, déjenme cambiarle el color, la recta que se dibuja va pegada al eje X. Y como va pegada al eje X porque es 0. Como la aceleración es 0 en el MRU, la aceleración va así, pegadita. En un MRUA, la aceleración como es constante, como tenemos aceleración constante, simplemente va a ser una recta horizontal al eje X, pero va a depender del signo, si la aceleración es positiva o si la aceleración es negativa. Nada más. ¿Ya? Entonces, bien rapidito a nuestros ejemplos anteriores. Borremos solamente esto, y ahora cambiamos esto acá. Ahora vamos a tener la aceleración. Entonces, el primero tiene aceleración positiva mayor que 0. Como tiene aceleración positiva mayor que 0, es una recta que va así, paralela al eje X. El caso B tiene aceleración 0. Si tiene aceleración 0, la curva va por acá abajo. Es decir, así. Y el otro también tiene aceleración mayor que 0, el morado. Da lo mismo donde lo ponga, no sé cuál es cuál, y va a tener un valor así. Así son los gráficos de estos movimientos. Los de aceleración versus tiempo son bien sencillos. ¿Se entiende, no? Ya. Bien fácil. Y si la aceleración negativa, exacto. Por ejemplo,
Acá creo que nadie tiene, no, nadie tiene aceleración negativa, pero sí puede haber aceleración negativa. Si la aceleración es negativa, iría por acá abajito. Solamente que los ejemplos que dimos no hay ninguno que vaya por abajo, Araceli. Bien. Seguimos. Ya, exacto, Meilina, y no se puede inferir si va frenando o no. Yo no puedo decir nada con el gráfico de aceleración, de hecho, no puedo decir casi nada. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decir nada con el gráfico de aceleración? Porque el gráfico de aceleración básicamente me dice qué signo tiene nomás, nada más. Y no puedo inferir si está frenando o no. Para eso necesito el gráfico o el gráfico de posición, o necesito el gráfico de velocidad. Con cualquiera de los dos, yo voy sabiendo eso. Bien, ahora, correspondencia entre gráfico de velocidad versus tiempo con gráfico de aceleración versus tiempo. Y este es un gráfico que se hace muy clásicamente. Por ejemplo, acá ustedes ven que la velocidad va subiendo, ¿cierto? Como acá la velocidad va subiendo, nosotros decimos que la aceleración es constante porque la pendiente es positiva. Entonces tenemos pendiente positiva en este tramo. Acá después tenemos, ¿cierto?, que la aceleración va bajando, o sea, la velocidad va bajando, por lo tanto tenemos aceleración que es contraria a la velocidad. Tenemos aceleración negativa, pero constante. Fíjense acá de nuevo tenemos que va bajando, por lo tanto de nuevo tenemos que es negativa constante, y acá va subiendo, y por lo tanto la aceleración que nosotros tenemos también es positiva. ¿Ya? Más o menos este tipo de cosas, de ejemplo, nosotros tenemos que saber hacer. Entonces, el resumen. Posición versus tiempo. MRU es una recta, MRUA es curvo. Velocidad versus tiempo. En el MRU es una recta constante y en el MRUA es positivo hacia arriba. Y en aceleración versus tiempo tenemos que la aceleración es cero. Y en el MRUA tenemos que ¿cómo se llama? La aceleración es hacia abajo. Acuérdense que podemos tener también que la curva sea negativa, es decir, así, así y así. Podemos tener de todo, ¿ya? Solo que acá no están todos los ejemplos. Yo también, acá como que se borró una pregunta. Ya. Ahora vamos a hacer ejemplos de... Ahora les voy a explicar una cosita porque ya se terminó el PowerPoint. Movimientos mixtos. Vamos a ver que muchas veces en la PCU ustedes van a tener gráficos que van a ser mezclados. Es decir, van a tener, entre comillas, vamos a tener movimientos por partes. ¿Sí? Aquí es a lo que me refiero. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, acá en el eje X, acá, y por ejemplo, nosotros muchas veces vamos a tener un movimiento que va a ser por partes. Por ejemplo, acá, digamos que tenemos un movimiento que se comporta así, y se comporta así. Entonces, digamos que este es un gráfico de posición versus tiempo. ¿Ya? Y nosotros acá podemos identificar tres tramos. Vamos a tener 0 hasta T1. Vamos a tener hasta T2. Y vamos a tener hasta T3. Por ejemplo, ¿qué análisis podemos hacer de tramos? Por ejemplo, en el tramo 0, T1, ¿qué cosas podemos decir?
díganme algo, ¿qué pasa en el tramo T1 y T0? ¿Qué cosas podemos decir en ese tramo? A ver, ¿qué es positivo? Porque tengo que decir que es positivo. Es un MRU, ¿cierto? Eso es importante. Es un MRU porque es una recta. No puedo decir que tiene aceleración, Iván, porque es un MRU. Podemos decir, como es un MRU, que la aceleración es cero. Podemos decir otra cosa. Otra cosa es positiva. Eso. Mira, ahí te complemento la mailing. Nosotros decimos que la velocidad es mayor que cero. ¿Sí? Podemos decir entonces. Y las preguntas son así, les preguntan. El cuerpo entre 0 y T1 tiene velocidad positiva. La aceleración entre tanto es tanto. Y cosas de ese tipo de afirmaciones les pueden hacer. Eso es todo lo que nosotros podemos sacar de este gráfico. Bien, lo siguiente. ¿Qué podemos decir entre el tramo entre T2, entre T1 a T2? ¿Qué cosa interesante podemos hablar acá, en el tramo T1, T2? ¿Qué le pasa al cuerpo? A ver si alguien puede realizar un análisis de eso. ¿Velocidad constante? Es que, si se fijan acá, no hay velocidad. ¿Por qué? Acá, ¿cuánto es la pendiente en este tramo? ¿Alguien me puede decir cuánto vale la pendiente en este tramo? La pendiente es cero. Si la pendiente es cero, lo que vale acá es la velocidad de cero. ¿Cierto? Entonces, la primera cosa que nosotros identificamos en el tramo es que la velocidad es cero. Y por lo tanto, ¿el cuerpo en qué estado está? ¿Se está moviendo o no se está moviendo el cuerpo? En el tramo 2. Exacto. El cuerpo está en reposo o está quieto. Entonces, una afirmación puede ser en que entre T1 y T2 el cuerpo está quieto. Y eso es todo lo que podemos decir. Es decir, entre T1 y T2 el cuerpo no se mueve. Y ahora veamos qué podemos decir del tramo T2 hasta el tramo T3. ¿Qué podemos decir? ¿Qué tipo de movimiento describe en el tramo T3? Ya. Baja la velocidad. No, no es que baje la velocidad, porque tiene velocidad negativa. ¿Pero qué tipo de movimiento? Exacto. No. Voy a poner, es un MRU, por lo tanto, si es un MRU, tiene aceleración cero, y la velocidad es negativa. Eso es todo lo que podemos decir de ello. No podemos decir que la velocidad baja. ¿Por qué? Porque este gráfico a mí no me indica que la velocidad baja, este gráfico a mí me indica que la posición disminuye. Acá me indica que la posición disminuye. ¿Sí? Como la posición disminuye, nada, no puedo decir. Acá la velocidad es constante, exacto. Miren muy interesante. Acá se está devolviendo. En el tramo 0T1, el cuerpo avanza. Y acá, en el tramo T2, el cuerpo retrocede. ¿Sí? Porque esto, fíjense, y siempre piensen en lo que tienen en el eje. En el eje acá ustedes tienen la posición. Y como tienen la posición, porque mira, acá digamos que el cuerpo acá parte en 1. Después digamos que acá esto es 10. Entonces, en el tramo entre 0 a T1, si nosotros dibujamos nuestra línea recta, el cuerpo parte en 1 y el cuerpo avanzó hasta 10.
¿cierto? Acá el cuerpo avanzó hasta 10 y quedó acá. Entre T1 y T2 el cuerpo se quedó quieto, entonces no hizo nada. Y en el otro tramo, en el último tramo, el cuerpo retrocedió de 10 hasta 0, es decir, pasó desde 10 hasta 0. Y por eso puedo decir que retrocedió. Entonces, chiquillos, no se compliquen acá por la velocidad. La velocidad lo único que nos puede decir acá es la pendiente, nada más. ¿Se entiende, chiquillos, el análisis de este gráfico? Y gráficos así son los más comunes. Muy pocas veces le van a aparecer un gráfico como con... De hecho, sí. Siempre que vean un gráfico, chiquillos, observen los ejes. Los ejes es lo más importante de ver en los gráficos. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con los gráficos que sean combinados. Exacto, Maylin. Los gráficos de velocidad versus tiempo también pueden ser mixtos. Chiquillos, como nosotros vamos una semana antes, la guía de gráficos viene una semana después, ¿ya? Pero déjenme subirle. Yo les subo la guía de gráficos, ¿ya? Yo les subo al tiro. ¿Ya? Eso, chiquillos, yo creo que lo dejamos por hoy día.